Hay una mujer que niebla mientras un niño nace. Un equilibrio meteorológico entre la mañana y mi noche. La tarde es una cornisa. Aquí escribo y niego una parte del mundo a uno y otro lado. Maximiliano Diomedi, esta vez de Fuego, Pueblo y Viento. Maxi nació aquí en Bahía en 1980. Publicó primeramente un puñado de poemas en la antología de poesía bahiense Gruñendo en el 2009 y editó el disco Medianera de Papel. Fortaleza salió en el 2013. En el 2017, HD publicó de su autoría Fuego, Pueblo, Viento. Conduce el programa radial Patologías Culturales por FM La Tribu desde hace, creo que 18 años, me parece, ahora vamos a confirmarlo con él. Es músico y está del otro lado, desde Pigüé. Hola Maxi, ¿cómo andamos? No me preocupo. Te escuchamos bajito. A ver si Me, puedo subirle acá. metele volumen. ¿Ahora me escuchas mejor? No, A ver, le subo al mango, pero si ahí querés sí. desconecto No, todo y salgo con la compu. no ahí te escuchamos bien, me parece, ¿no? Usted dirá, ¿Cómo andamos, Maxi? ¿Cómo está tu noche? fresca, 5 grados acá en Pigüé, casi en el medio del campo estoy. En medio del campo con wifi, tomándome un mate y muy contento de estar ahí conversando contigo. Vos decías, nació en 1980 María Blanca, ¿sabés que yo casi que nací en ese edificio desde donde transmite Vorterix, Claro, de Moreno exactamente. 82? Toda mi vida viví ahí. Cl- Toda mi vida no, hasta los 18. Exactamente. Conocí a tu papá el jueves pasado, cuando le entregué unos libros. Y muy simpático, bueno, muy gracioso, ¿no? Porque estamos hablando con alguien que vivió en este edificio. Son las ¿No? vueltas de la vida. ¿No? La manzana fundacional. Claramente, claramente. Eh, Ahora después vamos a hablar de eso, porque tu poesía viviste hasta que llegó la pandemia, que la pandemia te encontró huyendo de Capital, yendo para Pigüé. ¿Cuántos años viviste en Capital, Maxi? 21, no, 20. 22. Me fui a Claro, vivir en el 99 y en el 2020, el 18 de marzo del 2020, nos vinimos a pasar 15 días a Pigüé. Recién había nacido nuestra hija Charo y nos vinimos pensando que la cuestión no iba a durar más de 15 o 20 días. Y la verdad es que aquí estamos, nos terminamos quedando. Fue una especie de huida sin saberlo. Nunca claro. hubiésemos pensado que íbamos a estar viviendo acá, la verdad. Y aquí me ves. Viste que le pasó a mucha gente eso, ¿no? Mucha gente se movió con la intención de encontrar una guarida transitoria y finalmente como que se fue más que transitoria, ¿no? Este, Hasta en algunos casos ya lo ve como una instancia definitiva, por lo menos de algunos años. Bueno, nosotros finalmente terminamos decidiendo venirnos acá con una perspectiva de 2 o 3 años. Y la verdad que estamos bien en este momento. Así que no sé qué es lo que nos deparará el futuro, pero de alguna manera lo que pensamos es, bueno, después de 20 años de vivir en Buenos Aires con una hija, es interesante también probar otro tipo de vida, vivir más de una vida dentro de la propia vida. Nosotros vivíamos en el medio del barrio de Once, o sea, todo lo que vos te puedas imaginar de una ciudad, de su parte turbia y de su parte luminosa, lo teníamos ahí frente a nuestros ojos. A la Claro. vuelta del Conex vivíamos. Ah, mira. Una ciudad que vivimos y disfrutamos un montón, pero ya te digo, nos encontró con una hija recién nacida. Nació el 3 de febrero del 2020, o sea que nosotros estábamos transitando una cuarentena. Sí, Y cuando claro. nos enteramos que la cosa venía para un encierro, porque viste que la semana previa se decía Ujú. que venía una encerrona, ahí dijimos, "¿Y si nos vamos a pasar unos días a Pigüé, y compañeras de acá?".
y de paso curtimos un poco de aire libre y de repente era mayo y estábamos acá, junio estábamos acá, mis hermanos me empezaron a mandar ropa de invierno en la medida en que se podía y era agosto, septiembre, octubre y caminábamos por acá y decíamos, está bueno capaz, ¿no? Venirse un par de años para curtir otro tipo de realidad. Y fue literalmente del abasto al pasto. ¿Viste el estudio de grabación? Del abasto al Claro, pasto. Bueno, sí, nosotros sí. estábamos en el abasto y vinimos al campo con wifi. Digamos, esa es nuestra realidad. En mi caso sería con wifi y con whisky, si me tocara a mí. Bueno, yo estoy con mate, Vos estás con mate, pero sí. tengo el whisky acá al lado también. Sos un tipo discretamente más joven y... ¿Qué tanto, Maxi, te he leído con mucha atención, tanto Fortaleza, Fuego, Pueblo, Viento, eh, y lo último que estás escribiendo, que te escuché en el Cuatro de Copas? eh, Algo te mencioné, lo charlé mucho con Gastón Vázquez. Tenés una poesía, es muy lugareña, digamos, muy localista, a pesar de tu vivencia porteña. Eh, Entiendo que Fortaleza es un libro que habla básicamente de Bahía, como ancla, y corregime si no es así, que Fuego, Pueblo, Viento tiene mucho que ver con Montermoso, ¿no? Eh, Correcto. y hablemos de esto, de estos dos primero, porque me parece que el tercero, o lo que leí último, ya es otra escritura tuya, más, más hacia vos, ¿no? Hacia tu cuerpo, este, hacia tu lectura misma de la vida a través tuyo, digamos. Eh, pero hay muchas referencias de Bahía que son muy interesantes en este libro, que tienen que ver también como un pensamiento que yo tengo, que confronta un poco con esto de la capital del básquet, ¿no? Como el deporte, eh, que en realidad entendí en alguno de tus poemas por qué me hace ruido. Como el deporte, esto de la cultura del cuerpo, ¿no? Por sobre el resto. Algo así como un pensamiento medio griego. Este, Contame. Ese poemario yo lo empecé a escribir. ¿Sabés que el origen de ese poemario en realidad es un poema larguísimo que después yo fui fragmentando? Estoy empezando a hacer memoria ahora porque hace muchísimo no hablo de Sí, ese libro. Y creo que la extensión de ese largo poema tuvo que ver bastante con una lectura que, de Los Tapis, el libro de Rodolfo Edwards. sí, Bueno, ese libro para mí en una época fue muy importante. Y creo que inspirado un poco en ese libro me salió una especie de chorrera que después terminé fragmentando, donde inevitablemente, sin saberlo al principio, después siendo un poco más consciente, yo estaba ajustando cuentas con Bahía, pero desde un lugar muy amoroso también. Lo que yo en ese momento no sabía y quizás hoy comprendo es con qué materia estaba trabajando, con qué forma estaba trabajando, qué tipo de poesía estaba escribiendo. Era mucho más intuitivo. Yo empecé a escribir poesía de grande, no es que escribía poesía a los 15 años. Siempre estuve más vinculado a la escritura de letras de canciones, sí. pero empezar a pensar el poema como una unidad, sin la música que uno le puede agregar eh, a nivel instrumental, digamos, me empezó a pasar ya después de los 25. Entonces, de repente yo miro hacia atrás y digo, ese poemario me salió un poco de pedo, ¿viste? Porque yo no era absolutamente consciente de todo lo que estaba en juego a la hora de escribirse. Sí, era consciente que yo estaba buscando un ritmo y eso me parece que me ayudó bastante a la hora de pensar ese recorrido. Está dividido en dos partes también el poemario. Algo que
sí fui mucho más consciente cuando tuve que escribir o cuando me puse a escribir Fuego, Pueblo, Viento, que como bien decís está mucho más referenciado en Montermoso. De alguna manera yo con Fuego, Pueblo, Viento quería salir de Bahía Blanca, pero me fui muy cerca, me fui a 100 kilómetros nomás. Y esa referencia al básquet que haces, en realidad a mí me encanta el básquet y yo juego al básquet hasta que me vine a vivir acá con un grupo de amigos porteños y no tanto, pero todos vinculados de alguna u otra manera a la cultura o al periodismo, ¿no? O a la actuación. Jugábamos al básquet todos los martes, hacíamos unos viajes larguísimos para jugar. Pero en esa época en que yo estaba escribiendo el poemario estaba muy en boga Ginóbili, Sí. por eso aquello de los reyes tiran al aro, ¿viste? Y claro, de alguna manera eso también tenía que ver con poder marcar esa especie de culto a la prolijidad, a la corrección política también, que para mí era algo muy propio de Bahía. Después con el tiempo me di cuenta que tenía su reverso todo eso también, y que yo en algún momento no lo supe ver y con el tiempo lo pude llegar a ver y recontravalorar, te diría. Pero con todo lo que yo admiro a Manu Ginóbili y ese juego, también entiendo que hay algo de la corrección política que él lleva, que es muy bahiense, y en lo cual yo también me reconozco, no es que yo estoy por fuera de eso. Quizás al marcar eso también estoy marcándome algo a mí mismo, si es que eso fuese posible, si es que la poesía funcionara de esa manera. Yo quiero creer que no, digamos, que la poesía va haciendo su propio recorrido, pero es inevitable no pensar que si hablo de corrección política y un pibe que se crió en esa ciudad, también estoy hablando de mí, ¿no? Sí, lo que me parece interesante, Maxi, es que, eh, y ahí sí destaco el poder poético, ¿no?, de la lectura, es que le diste como una lógica que hasta el momento yo no le había dado, esto de el cuerpo, el culto del cuerpo, el deporte, la corrección, lo correcto, digamos. Claramente el deporte, siempre yo soy padre, y uno lo vinculó como a la vida, eh, digamos, si tu hija está vinculada al deporte, eh, va a tener que tener una vida organizada, exento de, Saludable, además. claro, saludable. Y bueno, y eso de saludable, y entrecomillado, este, bueno, es parte de la estructura de la ciudad, ¿no? Como hay un halo de aparente salud, que bueno, está en tensión todo el tiempo, eso es lo que mencionaste antes, pero me parece muy interesante porque es un poemario que claramente habla de los claroscuros de la ciudad, ¿no? Habla de lo bueno y de lo malo. En ese poema que leí, nombrás a Quique Agesta, por ejemplo, que tal vez nació para ser director del Teatro Municipal, y también lo mencionás a Mazot, a Cachero, digamos, hay una mezcla que es Bahía. Es interesante eso. Claro, y yo soy de ahí, y a Spiel menciono también. Y Me a había Spiel, olvidado completamente de ese poema, de hecho creo que sos la primera persona que me marca algo respecto de ese poema. Y hay una serie de nombres, Arthur Henry Coleman, que totalmente. recién dije, ¿quién era ese tipo? Y lo googleé, porque me había olvidado por completo quién era, Claro, está la y casa tenía que ver Coleman con ahí la en construcción Alem. de Carril. Claro, Claro. claro. Era una época en la que además estaba tratando como de investigar también y de repensar, bueno, manzana fundacional, qué es lo que estaba pasando. Entonces, está un poco impregnado también de ese momento en el que yo estaba con todas las antenas paradas a cualquier cosa que pudiese tener que ver con Bahía, ¿no? Sí, claro. Y Que saliendo, después pasa otra cosa, que es que todo el mundo, perdón, me empieza a remarcar, claro, Bahía, base naval Puerto Belgrano muy cerca, quinto cuerpo del ejército, ujú, clericalismo, la nueva provincia, igual ciudad facha, ¿viste? Y con el tiempo yo empecé como no a negar eso, porque sería tonto negarlo, pero bueno, viviendo en Buenos Aires 20 años también conocí muy por dentro la idiosincrasia del porteño y de la porteña.
y de hecho viví más tiempo en Buenos Aires que en Bahía. Sí, Entonces decía, bueno, guarda con esto de Bahía Ciudad Facha, porque ustedes, nosotros, tenemos como jefe de gobierno un partido político que llevó a la presidencia un tipo como Macri. sí, Como, totalmente. sí. Entonces eso de que la sociedad culta es la porteña y el resto son los fachos, o cuando hablan de Tucumán o de las provincias del norte, bueno, los ilustrados y los leídos votan un bruto como Macri, lo tienen gobernando 8 años y después no contentos con eso votan otros 8 años a Rodríguez Larreta, ¿no? Me parece que eso también es para repensar. Pero bueno, Buenos Aires se mira el ombligo para muchas cosas, pero cuando se trata de repensarse, siempre tira la pelota afuera. Sí, claro. ¿Cuál es el dedo acusador, no? ¿De dónde proviene el dedo ¿Quién acusador? acusa? Claro, claro, totalmente. Sí, eh, eh, yo viví en Buenos Aires entre el 96 y el 2002, digamos, estuvimos juntos ahí unos años sin saberlo. Y claro, el porteñocentrismo, viste, está tan amarrado en nuestras raíces, digo como estructura ciudadana, ¿no? Nacional, eh, que por supuesto al principio hay una fascinación, pero después, bueno, uno necesita salir a tomar aire, ¿no? En tu caso, entiendo que Pigüé fue como una salida de búsqueda de oxígeno. Este, aparece una niña ahí que también hay que oxigenar. Y casi que nos estamos yendo al tercer poemario. Sí, pero sobre todo eso último, porque la verdad es que yo no sentía ninguna asfixia viviendo en Buenos Aires. No es que hacía años que venía madurando la decisión de encarar para otro lado. No, nosotros estábamos bien en Buenos Aires. De hecho, uno empieza a tejer redes con quienes se parecen un poco a Sí, uno. claro. Y la verdad es que disfrutábamos mucho de vivir ahí, ya nos habíamos diagramado un tipo de vida en el que no teníamos laburos de oficina, en esos que uno se levanta a las 8 de la mañana y putea el tránsito o el subte. Era una ciudad que todavía la quiero mucho y la disfrutamos y ni bien podamos vamos a ir a curtirla otra vez. Pero para esta época de la vida me parece que también era interesante poder salir, mirarla de afuera. Incluso te diría que era interesante como desafío poder decir, bueno, ya que yo siempre tuve en mente en cada cosa que hago la idea de lo federal, capaz que es un buen momento para poner en práctica eso que yo ando diciendo de boquilla. ¿Viste? Bueno, a ver qué pasa si le ponemos el cuerpo a lo federal y nos salimos del centro, de ese tipo de país que está diseñado de esa manera, y vamos a construir con quienes se están haciendo desde las periferias. ¿Viste? Y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, para quien no lo conozca, digo, porque por si hay algún amigo porteño escuchando, es la periferia, Claro. ¿viste? Por más que Bahía esté cerca de Pigüé y sea una ciudad grande, no deja de ser la periferia en todo sentido. Imagínate la Patagonia más adentro o el norte del país, ¿no? Sí. Y esto, Maxi, de lo interesante que durante la pandemia advertimos el porteñocentrismo y el bahiacentrismo, ¿no? Como que una, hay una polis y hay una periferia de la periferia, que este, el bahiacentrismo, viste, durante la pandemia como que rechazaba el arribo de los pacientes con COVID para llenar los hospitales de la ciudad, viste, una cosa eh, bastante loca si uno se propone ser cabecera de una región. Eh, Esto que el Claro, lo cerebro, que uno va entendiendo es que cada región tiene su centro y su periferia, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Maxi, ¿y qué te lleva a Monte? ¿Cuál es el interés que te lleva a A Monte? Monte, bueno, Monte es el lugar, así como yo nací ahí en Moreno 62, no vamos a decir el piso por si alguien lee mis poemas y quiere ir a cascotear el departamento donde viven mis viejos. No creo, no creo. Eh, Así como yo curtí mucho ahí, en Montehermoso, desde que tengo uso de razón, son mis vacaciones.
incluso hasta el día de hoy, digamos. Puedo después ir hacia algún otro lugar, pero yo necesito pasar por lo menos una semana por Montehermoso. Y había empezado a escribir un poemario, ya no me acuerdo tirando de qué hilo, pero sí en alguno de esos poemas había puesto al costado, así con letra manuscrita, posible título de un próximo poemario, Fuego, Pueblo, Viento. Y en medio de todo eso sucede lo de Catherine. Y sucede, yo estoy en Buenos Aires, me entero, y me acuerdo que me empiezo a conectar con las distintas radios que en aquel tiempo no todas estaban online para ver qué es lo que estaba pasando. Y a los pocos días retomo esos poemas, los agarro y veo eso que yo había escrito a mano y leí ahí como una especie de premonición, ¿viste? Yo estaba laburando con ese pueblo, con el fuego, porque habían prendido fuego todas las dependencias, o algunas dependencias municipales, las casas del comisario y el viento, ¿no? Y empecé a tirar un poco de ese hilo. Y hubo un momento en el que empecé a estar un poco desorientado sobre lo que estaba pasando con ese poemario, y me ayudó mucho una conversación que tuve con un poeta amigo salteño que es Carlos Juárez Aldazábal. Ujú. Nos juntamos una noche en un bar a comer algo y le llevé los poemas que yo tenía en borrador, y fue muy gracioso porque yo creí que eran poemas que venían bien encaminados. Y él los empezó a leer y yo me daba cuenta que no decía nada, hasta que él me dice, ¿qué es esto? Y agarré una lapicera y empezó a tachar, esto no va, esto no va. Este poema que tiene 12 versos, en realidad el poema son estos 3 versos. Y me hizo, en principio, me generó como una especie de temblor, ¿viste? Sacudón más que temblor. Dije, ¿qué está pasando acá? Y me di cuenta que me tenía que poner a laburar de nuevo en el poemario. Y él me dijo, esto no es un poemario, pero hay un atisbo de poemario. Me puse a laburarlo otra vez y creo que me ayudó muchísimo a poder empezar a darle forma a lo que termina siendo ese Fuego, Pueblo, Viento, que está, yo creo que son poemas muchísimo más cortos, donde trato de, esto lo digo a la distancia, pero estoy como trabajando el sentido de una manera muy condensada, ¿viste? La mayoría de los poemas no tienen más de 6 versos, si mal no recuerdo. Entonces me interesó también eso, de aquel poemario largo que yo después fragmenté, que era Fortaleza, a condensar el sentido en unos pocos versos. Y yo quedé contento. En el medio me encontré con Diego Rosati, con quien veníamos dialogando desde hace mucho tiempo, que es un amigo que me dijo, yo te lo publico, el poemario. Para mí tenía mucho sentido también publicar en una editorial bahiense, Sí, claro. y no en cualquier editorial bahiense, sino en la de Diego, que me parece que es una editorial que si bien tiene un perfil, también trata como de publicar distintas estéticas. Ese gesto para mí es un gesto muy importante también. Así que me cerró por todos lados. Y a mí me parecía algo, digamos, el hecho, después eso está como trabajado poéticamente, pero el hecho, el germen de ese poemario es aquella poblada en Montehermoso. Sí, claro, el asesinato. Eh, Total. lo- lo- El eh, asesinato, lo posterior. sí, y todo lo que pasa, ¿no? Que me parece que en el poemario, si bien no está tácito, eh, con esa información es como que toma sentido muchas cosas que están como mencionadas, inclusive ella fue enterrada, digamos, la arena tiene mucho que ver, la arena y el mar. eh, es muy conmovedor leerlo, el poemario, con esa información. Lo charlé bastante con Gastón Vázquez. eh, y bueno, pega porque quienes hemos estado cerca del caso, o por lo menos con
con información y con algún compromiso en esa información, es imposible que no te conmueva, ¿no? No te atraviese. Maxi, Claro. y A su vez, vos sabés que yo te escucho. digo, sabés que a su vez yo no sé si, nunca sé si decirlo o no, porque yo también confío en la potencia del poemario. Muchas veces no sé si suma decir cuál es el germen. Después termino creyendo que el poemario hace su camino solo y que a lo mejor a alguien que no sabe de dónde agarrarse le puede llegar a servir ese tipo de información como para ir también diseñando un propio mapa Sí, poético claro. en su cabeza, ¿no? Pero yo soy más bien reacio a tirar esa data sobre la mesa porque me parece que determina también un Sí, tipo de lectura y me parece que la poesía justamente lo que tiene que hacer es abrir sí. y no cerrar. Por eso mismo tampoco puse ninguna advertencia o cosa por el estilo al abrir el poemario. Sí, claramente no lo menciona, ¿no? Y eso es una decisión estética y política, digamos. Yo comparto, esto es un debate interesante, ¿no? Si lo- lo- los escritos que nacen en general con algún, con algún núcleo histórico y después la ficción hace o la poesía y la misma imaginación del poeta lo hace universal. Por supuesto que comparto que, digamos, atraviesa más allá del hecho histórico, ¿no? Claramente. La Este, lectura, sí, lo que claro. cada uno como lector, cada uno, cada una como lector, lectora, lectore le puede aportar a eso. Sí, sí. Porque al fin y al cabo parece de perogrullo, pero yo confío muchísimo también en que el poemario, cualquier obra se termina de completar cuando aparece la mirada del otro. Si no hay otro, es como una especie de grito en el bosque, Sí, ¿viste? claro. Donde no te escucha nadie. Maxi, y lo último que leí es, me pareció más personal, ¿no? Más que hay, tiene varias cosas en particular. Em, lo primero que se me ocurre es que está atravesado por tu mismo cuerpo, digamos, entra y sale, como un aire que entra y sale todo el tiempo, y tiene una rítmica bastante distinta a, a los otros dos. Eh, está, pregunto de no saber, ¿está más el músico ahí? ¿Apareció el músico? Aparte de lo respiratorio, de lo rítmico de la respiración. Mira, no sabría responderte eso. Yo creo que el músico está más en el primer poemario. Lo que puede llegar a aparecer ahora es, a mí me interesa mucho últimamente el trabajo con la descomposición sonora de lo que nos rodea, eh, que no es otra cosa que un interés por la música también, ¿no? El músico profesional escucha una canción y al toque puede dividir lo que hace la batería de lo que está haciendo la línea de bajo, de lo que hace la guitarra y de la melodía que se está cantando. Ujú. A mí me gusta pensar, o últimamente vengo trabajando mucho el hecho de poder salir, escuchar y descomponer todo eso que nos está rodeando y ver de qué nos habla eso que nos está rodeando. Hay alguien que podría pensar que ahí no hay música. A mí lo que me interesa es que hay una especie de polirritmia que de alguna manera yo creo que se impregnó en este poemario, porque yo no sé si es un poemario que tenga un ritmo, creo que es un poemario donde también aparecen las trabas y que posiblemente esas trabas tengan que ver con la dificultad para respirar Ujú. que tuve en un momento, digamos. Este poemario, como vos decís, en parte está atravesado por mi cuerpo. Es un poemario que todavía no salió, está inédito, que está en proceso en realidad, eh, y que surge de una experiencia que yo tuve
ahí sí, cuando todavía vivía en Bahía y unos años después volvió, que es el neumotórax, esa sensación de quedarte sin aire, de que el mundo se está acabando porque buscas aire por todos lados y no lo encontrás. Eso, perdón, no tiene un ritmo. El ritmo es aleatorio, ¿viste? Es como si uno tuviese abierta una pista en un programa de edición y decide mutear algunos canales y otros dejarlos abiertos al azar y cuando vos le das play a eso lo que sale es ¿viste? Bueno, Sí, yo creo que en cierto modo hay algo de todo eso que se impregna en el poemario, no en todos los poemas, pero sí en una parte que tiene que ver también con la distribución en el espacio de los versos. No sé si se entiende lo que digo. sí, sí, claramente, Maxi, claramente. Y otra cosa que advertí es que hay un juego del uso del espacio, ¿no? Eh, muy interesante, que no es caprichoso, digamos, en tus poemarios lo advierto, eh, y que vas hacia ahí también, jugás con eso, más allá de lo que decís. ¿Salió ese ruido de mate que acabo de hacer? No lo escuché yo, capaz que sí. Ojalá, radio en vivo. Sí, es cierto eso. Pero ¿sabes qué? Eso yo creo que no fue fruto de una decisión. Ahí sí es donde yo creo a morir en que uno se predispone a que algo suceda y lo que termina sucediendo no depende del todo de uno. Porque cuando uno quiere estar por encima de lo que está pasando ahí, en general, la termina cagando. Sí, Eso también uno lo aprende a medida que va editando, ¿no? Aquello de que el poema hay versos que los expulsa por mucho que a uno le gusten esos versos, es cierto. ¿Y cómo te das cuenta? No sé, te das cuenta. Así como cuando vos distribuís de una manera en el espacio esos versos, después el mismo poema te va pidiendo que sigas distribuyendo. Y por ahí uno quiere volver a una distribución un poco más esquemática o más normal, y ya el poema mismo me pedía y me decía que no era así. Y yo no sé por qué es eso, pero la verdad es que me salió así. Hace poco se los di a leer a una amiga y me dijo, mira, la verdad que algunos poemas me gustan mucho, pero bueno, yo siempre me termino quedando fuera de ese jueguito con la distribución de los versos de tal o cual manera. Y yo entiendo lo que ella me dice, pero la verdad es que para mí era inevitable. Es así o es así. No hay otra manera de que esos poemas vivan si no es con esas respiraciones o con esos pozos de aire entre verso y verso, entre palabra y palabra. sí, claro. Casualmente estás hablando de la respiración, ¿no? Gran parte del poemario. Claro, Lo que lo hace interesante porque uno lo hace cuerpo cuando lo lee, me parece. No solamente cuando lo escucha, ¿no? Que yo te escuché claro, igual, leerlos y, y cuando lo lee, más allá de la lectura del propio poeta, hay una invitación, que eso sería, me parece, lo que hace el poemario, una invitación a leerlo de un modo que hasta tiene lógica y coherencia con lo que está contando, ¿no? para eso lo mejor que puede pasar es que uno sea anónimo también, ¿no? ¿No te Claro, pasa que cuando, no sé, yo leo a Hellman, ponele, y cuando leo a Hellman tengo la voz de Hellman hablándome en el oído, de tanto haberlo escuchado a él leer en voz alta? sí, Y así me pasa con otro montón de poetas. Y creo que eso en algo disminuye la experiencia de la lectura, ¿no? ¿No te pasa? sí, claro, la propia. Sí, sí, sí. Claro, se pierde la propia. Maxi, ¿cuántos años lleva em, Patologías patologías culturales, culturales? Sí, exacto. 18 en 18. el aire de fe de la tribu. Dije bien. Yo no sé si es un mérito o un desmérito, pero es así. Bueno, es algo que disfrutás mucho, ¿no? Es algo que disfruto mucho, sí, sí, claro. Más de una vez pensé que debía matarlo también, el programa, para serte sincero. De alguna manera
ha muerto y resucitado varias veces, porque en 18 años, lógicamente, el programa no es siempre el mismo, se ha ido renovando en función de los intereses de quienes hacemos el programa. Me parece que eso es saludable. Y a su vez, en estos tiempos como de fugacidad extrema, que algo dure 18 años también me parece que es interesante para pensar y hasta te diría para celebrar, ¿no? Hay una permanencia que es interesante, no todo tiene que estar cambiando todo el tiempo para ser una novedad, ¿viste? Que en otra época yo no encontraba algún sentido. Ahora yo creo que hay cosas que vale la pena conservar, que existe el buen conservar sin que eso te convierta en un tipo conservador, Sí, claro. digamos, ¿no? En todo caso te convertirá en un conservador, pero de, de buena madera. Sí, no seremos los Rolling Stones. Claro, bueno, esa es otra forma de perdurar. Yo ahí me pierdo, yo no sé qué pasa ahí, pero sí sé qué pasa con amigos y amigas que tienen proyectos que duran muchos años y que en esos 20 años fueron muchas veces muchos artistas distintos, ¿viste? Y cómo no celebrar eso. Sí, Es claro. medio de perogrullo que uno no es la misma persona todo el tiempo. Y por lo tanto, lo que uno hace tampoco es lo mismo. Yo creo que si yo me pongo a escuchar los programas que venimos haciendo desde 2004 a esta parte, vos dame cualquier entrevista y yo estoy seguro que te puedo decir qué estaba leyendo o qué estaba escuchando en ese momento. Porque uno en las entrevistas y en las conversaciones también vuelca mucho de su mundo Claro. y de lo que está leyendo o consumiendo en ese momento, ¿no? Entonces yo digo, ah, mira, en este momento estaba, no sé, leyendo mucho Lamborghini. O en este momento estaba descubriendo la música de Gabo Ferro, por decirte cualquier Ujú. cosa, ¿viste? O estaba leyendo mucho, o estaba muy influenciado por el cine y por algunas películas, o por el trabajo con amigos, amigas, en los grupos en los que hemos laburado haciendo obras. Yo me doy cuenta al toque de eso, porque creo que en las entrevistas y en los programas se vuelca la mirada del mundo que uno está teniendo en ese momento. Uno no es nada más que un preguntador neutral, ¿viste? Sí, claro. Claramente. Ahí vi, digamos, eh, el programa tiene un perfil bastante ecléctico, con muchos y muchas músicas de Lander, eh, y, eh, y tiene un color muy particular, ¿no? Que eh, le da lugar, mucho lugar al Lander, que me parece que eso es interesante en Buenos Aires. Eh, no sé, escuché una nota donde le estabas haciendo una entrevista a Mariana Enríquez y ella relataba que había sido quien había hecho la última entrevista a Charly García previo a la internación, con Palito, y ese diálogo, digamos, como una subrayada hacia el lenguaje de no lo de lo convencional, ¿no? Así como eh, sobre Gabo Ferro, Palo Pandolfo, que creo que tenés una historia muy cercana con Palo, ¿no? Sí, de haberlo, bueno, la historia cercana tiene que ver con haber sido una escucha de él desde que tenía, no sé, 16 años, Los Visitantes. Sí. Digamos, el vínculo cercano que a uno lo puede unir con alguien que escucha de toda la vida. Después tuve la suerte de poder entrevistarlo por teléfono, de pasar una noche, vino a la tribu, a un programa que estábamos haciendo, y una cosa desopilante, maravillosa, que fue de Calfulcurá a cómo él compuso una canción con Alfonso Barbieri dedicada a Kirchner y hablando de la Plaza de Mayo. Bueno, un tipo que además era súper luminoso, pero yo no tenía un vínculo, luminoso y oscuro, las dos cosas, pero yo no tenía un vínculo personal con él. Sí tengo muchos amigos en común y creo que Palo, mira, ahora que lo mencionas, Palo es formador en muchísimos aspectos de mi modo de ver el mundo. Entre otros
cimientos, ¿no? Sí, Pero Palo Pandolfo es un tipo de músico que cuando tenía todo para dar el salto al estrellato decidió retirarse. sí, Ese no es un dato menor. Eh, estrellato me refiero a que él podría haber sido Fito Páez, por ejemplo. Y decidió retirarse de ese lugar. O si no querés Fito, podría haber sido Ciro de los Piojos, ponele, ¿no? sí, Y yo creo que es un movimiento consciente el que él hace de retirarse del centro de la escena y mirar la cosa desde el costado, sí. reivindicando el tipo de ritmos que reivindicaban con los visitantes, después produciendo sus discos de manera independiente, porque también hoy todos hablan de Pablo Pandolfo, pero hubo un momento en el que nadie lo quería editar. Tuvo un resurgimiento cuando una camada de músicos y músicas empezaron a reivindicarlo, a él empezaron a escuchar bien a los visitantes, a escuchar bien A Don a Cornelio. Don Cornelio. Y, y a mí eso siempre, digamos, me interesó mucho más la mirada de los tipos que miran el mundo del costado que de aquellos que están en el centro de la escena. También por eso a los 18 años fueron en una radio como La Tribu, que es una radio comunitaria y que siempre ha funcionado de manera colectiva, asamblearia, con, bueno, líneas directrices con las que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo según la época, pero con una mirada del mundo con la que en general acuerda. Y Palo me parece que representa un poco toda esa cuestión, ¿no? Sí, claro. Bueno, Maxi, no sé si has cenado o te dejamos ir a cenar. No, 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 todavía no cené, así que me voy a ir a cenar y te seguiré escuchando. bueno, Sabés que te escucho, te empecé a escuchar con las columnas que hacía Álvaro en pandemia, sí. en el 2020. El pensador Vamos, papá. Urrutia. Urrutia es mucho más que un pensador. Urrutia Es sobre todo un pensador. es mucho más que un pensador. Es el mejor, uno diría, es el mejor de nosotros, ¿no? Claro, Cuando uno mira al claro. equipo de 11, ¿viste? Dice, este juega bien, este juega bien. Se trae la pelota, igual. Claro. Maxi, bueno, tenés Blackbird las puertas abiertas para meterte cuantas veces quieras. Eh, Sería interesante tenerte cada tanto. Me parece que hay esto de la mirada del margen, ¿no? Me interesa, este, es muy interesante. A veces uno está tentado a, a, este, a lo popular, a lo público, a lo más cercano. Y sin embargo me parece que es muy interesante esto de revolver la olla y ver qué hay contra la lata, ¿no? Este, que lo mencionaste con palo, pero bueno, hay una tantísima cantidad de artistas de todo tipo que bueno, que vale la pena mostrar. Por ahí es un lindo desafío para que lo hagamos juntos. Dale, vamos a hacerlo. Vamos a No sé hacerlo. con qué frecuencia, pero hagámoslo. No, Si se juguemos. escucha bien esto que estamos haciendo ahora, cada Sí, tanto ponemos un ju- disco, alguna película o lo que sea. Un poco, con esto cierro si querés, pero un poco yo creo que eh, patologías en este caso está muy guiado por nuestros intereses. Si un día a nosotros nos gusta un disco de Palo Pandolfo, pero otro día nos gusta una película de James Benning, y otro día estamos recomprometidos haciendo una obra de danza contemporánea, entonces hablamos de una obra de danza contemporánea sí, con claro. coreógrafos y coreógrafos. Eso me parece que es lo más interesante y lo que está faltando también. Hoy todo el mundo está pensando en cómo pegarla en el nicho. Viste que se está hablando Sí, mucho de nicho. sí, Entonces todos se cierran sobre algo y se pierden la complejidad, la diversidad que tiene el mundo, ¿no? Entonces, quizás sería interesante poder traer a Blackbird si charlamos cada tanto, no solo música, sino aquello que estemos curtiendo y deseando en el momento. sí, claro. ¿Estás mirando alguna serie? No, voy a parecer muy no, pero en general no miro series. Ah, mirá. Estoy siguiendo el Bafisi.
en este momento. ¿Lo estás No mucho, viendo? vi dos o tres películas, viste que se puede ver de manera online, gran parte de la programación, Sí. y, y no suelo engancharme mucho con series. Sí he visto, por supuesto, no sé, vi Peaky Blinders, ponele. Vi la serie de Jordan, hay algunas muy puntuales que vi, Sí, que por ejemplo, esta de están básquet, interesados. claro. No, Pero, yo o estoy, sea, puedo ver cine pochoclero sin problemas, pero no me engancho tanto con la serie. yo estoy muy enfermo con Better Call Saul, que bueno, que está terminando la última temporada, que es una precuela de Breaking Bad. Y bueno, viste, es una enfermedad, eso es como agarrarse sarampión. En Claro, mi te genera caso, una ¿no? adicción En mi caso, terrible, ¿no? en mi caso. Bueno, Maxi, te mandamos Bueno, una. hay buenas series vinculadas Hay, a la música. hay buenas series, sí. Sí, bueno, Fargo también. A mí de los hermanos Cohen, me fascinó, me enganchó mucho. Este, las dos de Ricky Gervais que están en Netflix, tanto Derek como eh, Afterlife también, son series hermosas. Este, bueno, viste que no sé si se enamora, pero hay estilos que yo me apropio, ¿no? De algunos estilos y ahí ya me entrego. Ya estoy a merced. Claro, Eso es lo que me claro. pasa. Y sí. Bueno, hay una serie que a mí me gustó, más vinculada a lo musical, que era Hip Hop Evolution. Después no seguí la temporada nueva, pero en ese momento ver la manera en que los negros empezaron con el género y todo lo que hicieron, la manera en que lo inventaron, también me había gustado mucho. Pero bueno, obviamente puedo sentarme a mirar y podemos conversar sin ningún problema de eso. Vi que vas a estar leyendo a Diego Alfaro, que es un amigo. Voy a estar ¿Qué- leyendo a Diego Alfaro, lo conocí en PES, en uno de esos viajes que hizo por acá por Bahía. Eh, compré este libro hermoso que es Litoral Central. Sí, voy a leerlo rico. después, un ratito. Este, la poesía chilena y la poesía peruana también me Sí, puede. claro. Sí, por eso amamos Perú y Chile, en Sí, claro, parte. totalmente. Eh, Sabés que en este momento en el Bafisi, y con esto sí termino, así te dejo, hay una película sobre Zurita. Ah, Se puede mirá, ver ingresando gratuitamente, está el link para ver, la película se llama Zurita. No es la parte que más me interesa a mí de él, pero creo que de todas maneras vale la pena, sobre todo porque estamos en un programa de poesía íntimo. Es como la alianza de Zurita con una banda de rock y una especie de renacer, según dice él, porque, bueno, formar parte de una banda de rock era como un sueño de adolescencia y él aparece ante grandes auditorios leyendo su poesía y esas poesías están montadas sobre una base que para mí no siempre hacen justicia a la poesía, es un problema a veces claro. la musicalización de las poesías, pero mírenla porque tiene momentos, viste que Zurita tira una frase y te abre un mundo, por lo Sí, menos claro. te deja resonando y te deja pensando. Y como se puede ver gratuitamente, si ingresan a la web ahí del Bafisi, la van a La poder voy a ver. Creo que buscar todavía. porque vi una foto de él en la puerta. Y sí, me interesó. Mañana le echamos una mirada. Bueno, Maxi, te mandamos Neta, un abrazo y bueno, pronto nos volvemos a comunicar. por supuesto, cuando usted diga. Mil gracias por la lectura atenta, por la charla y un saludo a todos quienes están escuchando. Un placer, Maxi. Eh, el poeta, músico, conductor radial, el señor Maxi Diomedi. Eh, vamos a tanda, tema y después volvemos. Aquí y allá y en todas partes, un bebé llora esbozando unas sílabas. La madre se pone de pie y lo acuna modulando su frase corporal.